vamos a entender quién es Marcos, por qué escribió el Evangelio de la forma en que lo escribió y cuál es el mensaje que Dios, obviamente, inspirando a Marcos para escribir cada palabra, cada coma, cada tilde, cuál es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y esta serie, lo que hemos estado haciendo las últimas 2 semanas es empezar y entender cómo empieza a escribir Marcos su evangelio. Y lo primero que vimos en la primera semana y en la segunda semana, para los que no han venido, que tengan una idea bien clara de cómo Marcos desarrolla, ¿verdad?, su evangelio. Y entendamos algo que quede claro: un evangelio es una carta, ¿verdad? Es como una carta que tú le mandas a tu abuelita, o una carta que le mandas, o bueno, ya a los que son de las nuevas generaciones, generación Z, que ya no saben qué es una carta, que ya no saben qué es papel y lápiz. Bueno, en nuestros tiempos, sí, ¿no?, usábamos papel y lápiz. Ahora son correos, ¿no? Correos, emails, donde tú mandas una historia que te quieres comunicar con algo. Y toda historia tiene un punto central. Tú le escribes a tu abuelita, a tu mamá, a tu tía. ¿Por qué? Porque le quieres comunicar una idea central. Y esa idea central es la más importante que quieres que ellos sepan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, la carta, el Evangelio de Marcos es una carta que fue escrita, que tiene un propósito especial y que tiene un punto específico. Y ese punto específico es revelarnos que Cristo es el Rey de Reyes, que vino a servir a Dios en esta tierra. ¿Para qué? Para redimirte a ti y a mí, para que podamos tener una comunión con Dios. Pero lo más importante que Marcos quiere que entendamos es que Jesús vino a servir, no a ser servido. Por ende, todos aquellos que nos llamamos cristianos y que queremos seguir y obedecer y vivir como Cristo vivió, la manera en que debemos hacer es a través de ¿qué? De nuestro servicio a los demás. Pero para que nosotros podamos servir a los demás hay muchos obstáculos. Y lo primero que vimos en la semana es que Dios nos llama a preparar el camino para que cuando el rey venga, ¿verdad? Este rey que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, después de 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ese rey empieza a ser anunciado. Y Dios les dice: ¿saben qué? ¿Se acuerdan que yo les prometí que iba a venir una persona que iba a restaurar el reino, que iba a arreglar todas las cosas? El reino de Israel en este momento ha sido exiliado, ahora han vivido bajo la opresión de diferentes imperios, el asirio, el persa, los griegos, ¿verdad? Ahora en este momento que se escribe el Evangelio de Marcos, están siendo oprimidos por los romanos, ¿verdad? Y Dios les dice: pues, ¿qué creen? Ya viene este mensajero que yo les voy a enviar, que los va a consolar. ¿Ok? Y ese mensajero que los va a consolar, obviamente, es Jesús. Y ese mensajero que te consuela, primero lo que hace es sanarte en tu interior para que tu vida sea sanada y entonces puedas ser libre para vivir una vida que se parece a la de Él. ¿Me van siguiendo? Y entonces cuando empieza Marcos escribiendo su evangelio diciendo: este es el evangelio de Jesucristo. Y esto es muy importante porque desde la apertura del Evangelio, lo que Marcos nos está diciendo es que viene una nueva forma de gobierno, que ha sido establecidos gobiernos en la tierra, pero que ahora va a venir el gobierno de Dios en esta tierra en forma de ¿qué? De un reino. ¿En forma de qué? De un rey. Pero para que este rey venga, que nos va a consolar, la gente tiene que preparar el camino. ¿Y cómo preparamos el camino? A través de ¿qué? De limpiar, ¿verdad?, todas aquellas cosas que están estorbando: pecados, falta de perdón, orgullo, altivez, yo no sé qué cosas, pero son cosas que nos lastiman, que cuando Dios nos llama a hacer algo, ¿cómo las puedes identificar? Simplemente piensa en aquellas cosas que cuando Dios te manda a hacer algo, tú dices: híjole, me cuesta mucho trabajo hacer esto porque estoy herido, porque estoy lastimado, porque estoy enojado, porque lo que sea, ¿verdad? Esas son las cosas que tenemos que limpiar de nuestro corazón a través de la habilitación del Espíritu Santo para ser libres y entonces preparar el camino para que el Rey tenga acceso a mi vida y al tener acceso a mi vida pueda restaurarme. ¿Vamos bien? Eso es lo que hablamos la primera semana. Y cuando Dios habla, dice: este es el evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los romanos, porque esto está escrito, ¿verdad?, específicamente para una audiencia que es la audiencia romana, con una urgencia. Marcos está escribiendo rápido y urgentemente y va directo al punto, no se anda por las ramas, ¿verdad? Él simplemente te dice las cosas como tienen que ser. Y Marcos lo hace de esta forma. ¿Por qué? Porque quiere que entendamos que el reino de Dios ha venido y es urgente que tomemos una decisión acerca de cómo vamos a responder a ese reino. Ahora, la palabra evangelio en ese tiempo hablaba de gobierno. En ese tiempo no se usaba con un contexto espiritual o un contexto religioso. Si hoy yo te digo el evangelio, todo mundo piensa en Dios.
religión, en un mensaje de Dios. Es lo que pensamos, pero en ese tiempo la palabra evangelio era usada para anunciar las victorias del emperador, del César, ¿verdad? Del emperador romano que estaba gobernando. Era también usada para decir cuando nacían los futuros Césares o los que iban a ser los siguientes Césares, cuando nacían se llamaba evangelio porque iba a entrar un nuevo gobierno, porque venía un tiempo de ¿qué? De esperanza, porque venía un tiempo donde iba a haber victorias militares. Eso significaba la palabra evangelio. Cuando Marcos empieza a hablar, dice, este es el evangelio de Jesucristo. Para ellos al principio dijeron, wow, ¿qué está diciendo? ¿Un nuevo gobierno? ¿Un nuevo emperador? ¿Un nuevo rey están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y era exactamente lo que Marcos quería que entendiéramos. Viene un cambio de orden, un cambio de hacer, de la manera en que hacemos las cosas, un cambio de principios, un cambio de leyes que van a establecerse en la tierra a través de la vida de Jesucristo, con el propósito de ¿qué? De redimirnos para que seamos lo que Dios quiere que seamos y podamos ser representantes de Dios en esta tierra y de ese gobierno. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué dice Dios? Preparen el camino, preparen el camino. Y lo siguiente que hace Marcos, empieza a hablar de Jesús. La semana 2, habla de Jesús. Dice, Jesús es un rey que vive y que vino a estar con su gente, vino a identificarse con nosotros. Es un Dios que vino. Ese rey viene y no se aísla de su gente, no se cree que es superior o mayor y los divide y los hace menos. Dice, Él viene a identificarse con ellos y Él viene a salvarles. Y vemos cómo es que este rey Jesús va a vivir su vida. Él viene ¿para qué? Para identificarse con la gente, pero no solamente qué tipo o quién es Jesús o qué tipo de rey es Él, nos viene a hablar cómo opera. Acuérdense que Dios le dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo ¿qué? Contentamiento. ¿Por qué le dice Dios esto? Porque lo está afirmando. Le está diciendo, tú eres el rey que he escogido, que ha venido, ese consolador que viene a consolar a mi pueblo, que está en penumbras, que está siendo perseguido, que está siendo señalado. Yo te he enviado a ti, tú eres mi hijo amado y estoy contento. No solamente nos dice quién es Jesús, sino también nos dice qué tipo de rey es Jesús. Es un rey que está con nosotros. Y por último, no solamente nos dice eso, nos dice desde dónde opera, desde qué posición este Jesús, este rey, este siervo va a operar para hacer el llamado que Dios le ha dado. ¿Y cuál era esta manera de operación? Él opera desde la aprobación del Padre. Él hace y obra no para que Dios lo acepte, sino porque Dios ya lo había aceptado, lo cual nos llama a ti y a mí a vivir nuestra vida de la misma forma. Si queremos buscar a Dios, si queremos servir a Dios, tenemos que hacerlo no para que Dios nos apruebe o nos ame. Dios ya te aprobó, Dios ya te amó. Lo tenemos que hacer desde la posición debido a que soy adoptado, que soy hijo de Dios, debido a que soy aceptado, debido a que Dios se alegra en mí, entonces voy a servir. Y eso nos cambia el aplomo, nos cambia la intención, la autoridad en la forma que hacemos las cosas. ¿Vamos bien? ¿Queda claro? ¿Ustedes que vienen por primera vez, quedó claro? ¿Está bien? ¿Bien explicado? ¿Ya? ¿Cómo está le bout? ¿Très bien? ¿Ok? Perfecto. Ok. Y la otra que me sé es le pupú le mató le guagua. Ok. Entonces, ahora esta semana vamos a ir de preparen el camino de Dios a quién es este rey, ¿cómo opera este rey? A la siguiente parte. En el versículo 14 del capítulo 1 de Marcos, vemos un cambio radical en la manera en que Marcos está escribiendo. Ya no está describiendo quién es Jesús, o ya no nos está diciendo preparen el camino. Empieza a hablar acerca de lo primero que hace Jesús cuando empieza su ministerio. Y ustedes saben, siempre lo primero que hacemos como personas es muy importante, ¿verdad? Siempre que tienes, por ejemplo, te acabas de casar, lo primero que haces el siguiente día de la boda es muy importante, ¿verdad? Porque está marcando la pauta de aquello. Le estás mostrando a tu esposa quién eres y cómo te vas a comportar, cómo vas a amanecer, cómo vas a manejar las cosas. Cuando tú te vas a morir, ¿verdad? Y estás a punto de fallecer, lo último que dices, que es lo primero que dices en ese umbral de la muerte, es muy importante porque quieres dejar claro qué es lo que esperas de la gente que se va a quedar atrás. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante. Y aquí Marcos nos muestra qué es lo primerito que hace Jesús cuando empieza su ministerio. Y no solamente lo que Él hace, ¿verdad? Sino también nos llama a entender que Dios espera que respondamos
de cierta forma a lo que Jesús nos está diciendo. Así que vamos en el capítulo 14 de Marcos, capítulo 1, saquen su Biblia, saquen su Biblia, abran en el capítulo de Marcos, el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Dice, después de que encarcelaron a Juan. ¿Qué está pasando? ¿Después de qué? Después de que encarcelaron a Juan, Juan se fue a Galilea a anunciar Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, ¿ok? Se fue a anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? Te voy a anunciar qué es el reino de Dios, cómo es el reino de Dios, cómo opera el reino de Dios y desde dónde tienes que vivir en el reino de Dios, desde la aprobación de mi Padre. ¿Vamos bien? Dice, entonces yo voy a llevar buenas noticias. Un nuevo reino viene, el reino que te va a consolar, el reino que te va a redimir, el reino que te va a levantar. Ese reino ha llegado. Entonces Jesús va y empieza a predicar, empieza a hablar la palabra y dice, lo primero que dice Jesús, versículo 15, es, se ha cumplido el tiempo. Imagínate, Jesús viene y lo primero que hace ahí en Galilea, se para enfrente de la gente y les dice, se ha cumplido el tiempo. ¿Y todos de qué? Dice, de comer una pancita, una barbacoa, del desayuno, ¿de qué? Se ha cumplido el tiempo, decía, e inmediatamente lo aclara, el reino de Dios está cerca. Di conmigo, el reino de Dios está cerca. Aquí hay algo muy importante. En español lo tradujeron, la palabra griega que se escribe para decir cerca, realmente en español lo traducen como cerca, ¿verdad? Y alguien cerca es alguien que está cerquita, pero no está contigo, ¿verdad? La palabra griega realmente lo que significa el reino de Dios ya está aquí. Eso es lo que significa. De hecho, la palabra en inglés dice, the kingdom of God is at hand. Está aquí. Lo puedes tomar, lo puedes hacer. Entonces, para dejarlo claro desde el principio, cuando Jesús dice, el reino de Dios está cerca, ya está aquí. Ahora, en teología hay una postura, o bueno, una forma de entender el reino de Dios que significa que el reino de Dios ya está, pero todavía no está. ¿Qué significa esto? Que el reino de Dios ya se ha establecido desde que Cristo viene, pero sigue estableciéndose en su totalidad. Que la inauguración del reino de Dios en la tierra sucede cuando Cristo viene, ¿verdad? Y termina cuando Cristo establece, bueno, no termina porque es eterno, pero en nuestros tiempos se establece el milenio donde Jesús va a reinar por 1000 años junto con nosotros y vamos a estar sirviéndole. ¿Están de acuerdo? Ese es el reino de Dios. De ese reino está hablando Jesús. Entonces cuando Él dice, el reino de Dios está cerca, ya está aquí. Yo estoy cerca de ti, yo estoy en medio de ti. Acuérdense lo primero que hace Jesús cuando se va a bautizar en el Jordán. Él se identifica con el pueblo, con los pecadores, con aquella gente que estaba siendo desechada. Él va y se hace uno con ellos, se identifica con ellos y eso significa el reino de Dios está cerca. ¿Me están conmigo? Ahora, estos versículos son muy importantes. Son muy importantes porque Jesús está anunciando las buenas nuevas de Dios, pero hay 3 cosas que quiero que notemos acerca del anuncio que está haciendo Jesús. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Anunciar el reino de Dios. Está dando un anuncio. Se levanta y dicen, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Anunciar. ¿Anunciar qué? El reino. ¿Qué significa el reino? El gobierno de Dios, la bondad y la gracia de Jesús reinando sobre cada área de mi corazón. El reino ha venido, ya está aquí. ¿Están conmigo? Ahora, hay 3 cosas que deseo y que quiero y que creo que es muy importante que entendamos acerca de este anuncio, porque nos va a ayudar a responder conscientemente al anuncio de Jesús. Jesús nos va a llamar a hacer algo, dice la palabra, y ahorita lo vamos a ver y se lo quiero poner en su mente. Jesús te va a llamar a tomar una decisión acerca de lo que vas a escuchar hoy. Y acuérdense, no decisión es lo mismo que una decisión. ¿Sí? Dios te va a llamar a tomar una decisión acerca del anuncio que nos va a dar, ¿verdad? Y nos va a mostrar cómo es un buen anuncio. Pero, ¿verdad? Pero para tomar tú una decisión, tú tienes que evaluar y estar consciente de lo que significa ser parte de un reino. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Es como cuando yo compro, yo no sé ustedes, pero cuando yo voy a comprar algo,
¿verdad? A mí me encanta hacer ejercicio y el deporte y todo eso. Cuando me acuerdo que compré mis tenis para correr, yo dije, a ver, ¿qué tipos de tenis hay? ¿Cuáles son las marcas más buenas? ¿Cuáles son las tecnologías? ¿Cuáles son las técnicas para correr? A ver, ¿qué materiales? ¿Qué cosa? Y empecé a averiguar, ¿verdad? Y entonces tomé una decisión, ¿qué? Informada, ¿verdad? Tú puedes decir, pues estos me gustan. Y no te diste cuenta que los dos eran de la pata izquierda, ¿no? Simplemente te gustan, ¿no? Es una decisión informada. Y esto que vamos a aprender acerca del anuncio de Jesús es entender a qué te está llamando Jesús para que la decisión que tomes sea informada. ¿Están conmigo? ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos desean entender eso? Eso es muy importante. Ni modo que te vientes como el Borras, ¿no? Ay, sí, Jesús, y a la mera hora, ay, no, pues es que yo no sabía. Es como si te enamoras de una chava y dices, sí, te casas conmigo, y la chava te dice, sí, me caso contigo, padrísimo. Y de repente en la noche de bodas llega la suegra con la mochila y con todo. No te dije que mi mamá venía incluida. Ay, sí, ¿no? Imagínate, ¿no? Es ese tipo de decisiones. Entonces, entender estas tres cosas acerca del anuncio de Jesús nos va a llevar a responder de una manera consciente, no emocional ni incompleta. ¿Cuántos de ustedes toman decisiones emocionales? ¿Cuántos de ustedes abran su boca cuando están enchilados o enojados y dicen cosas que nunca quisieron decir? Levanten su mano. Ay, todos, levántenla todos, no sean hipocritillas. Todos hemos dicho cosas que no queremos decir cuando estamos enojados, ¿sí o no? Y lo peor es que sabemos en dónde darles. ¿Sí o no? ¿Quién sabe dónde darle a la persona esa que quieres mucho, pero cuando te hace enojar dices, ahorita sí? Todos, ¿verdad? Una decisión emocional te lleva a decir algo que no quieres decir, pero también te lleva a hacer algo que no siquiera estabas consciente que tienes que hacer. El saber qué es el anuncio de Jesús te va a llevar no solamente a tomar una decisión consciente, sino a que no tomes una decisión emocional. Sí, vamos, sí, yeah. Y que no sepas ni a qué te estás metiendo, ¿verdad? Eso es muy importante. Y sobre todo que no sea incompleta. Y aquí me encanta Jesús porque Él dice, yo he venido a darte una vida abundante, a darte una vida buena, te voy a salvar, te voy a restaurar la relación que se rompió con mi padre. Yo voy a sanar esa falta de amor, esa falta de perdón, ese rechazo que tuviste o ese evento traumático que tienes en tu vida. Yo lo voy a sanar, ¿para qué? Para que entonces puedas ser lo que yo quiero que seas. Pero empieza un proceso, ¿verdad? Y ese proceso es constante y progresivo. Dios nos está cambiando. Eso se le llama en teología santificación. Dios nos está haciendo más como Él. Dios nos está haciendo más como su persona. Y Él quiere hacer eso. Amén. Y eso nos conviene. Te conviene. Me conviene ser más como Jesús que ser más como José Luis Camacho. ¿Verdad? Yo no quiero que mis hijos sean una copia de mí. ¿Verdad? Quiero que sean una copia de Cristo. Que sean igualitos a Cristo. Porque eso es bueno no solamente para mí, ni para su mamá. Para la comunidad donde ellos viven. Para el lugar donde ellos van a trabajar. ¿Por qué? Porque van a demostrar quién es Dios y mucha gente va a venir al conocimiento de Cristo. Entonces, ¿a qué nos va a llamar el Rey? Número 1, tenemos que entender el momento del anuncio. Digo conmigo, el momento del anuncio. ¿Cuándo sucede? Y me encanta porque Marcos nos dice después de que encarcelaron ¿a quién? A Juan. Y este pasaje empieza con una frase breve, pero con mucho significado, cargada de significado. Dice, después de que que encarcelaron a Juan. Ahora, Marcos no te está dando una nota histórica acerca de algo que pasó. Marcos, ¿verdad?, está dando una declaración factual. Te está diciendo, esto es lo que ha pasado. Esto es la realidad. Es como, me encantan esas frases. A los hechos no les importan tus sentimientos, los hechos son los hechos, ¿verdad? Y aquí está diciendo Marcos, esta es una declaración factual de una de las realidades acerca del reino de Dios. Cuando el reino de Dios viene, cuando Jesús dice el reino de Dios está aquí, ¿verdad? Se ha acercado. Cuando Jesús está diciendo eso, también está diciendo que este reino tiene algunas realidades y algunas cosas que le están sucediendo en el momento en que empezó a introducirse en el tiempo y en la historia. ¿Y eso qué es? Que el reino enfrenta una oposición. ¿Qué dice? Cuando Juan fue encarcelado significa que la oposición al reino ya estaba en marcha.
La segunda cosa que tenemos que entender es que el conflicto que enfrenta este reino no es teórico, es real y es palpable. ¿Vamos bien? En el momento en que la luz viene, las tinieblas quieren apagar esa luz. Y aquí Jesús está haciendo eso. Está diciendo, Marcos, ¿sabes qué? En el momento en que Juan fue encarcelado, ¿qué significa esto? El reino vino e enfrenta oposición inmediatamente. Y aún así, o precisamente por eso, Jesús comienza a proclamar. Vean esto, está padrísimo. Porque Jesús ve la oposición, ve que Juan está encarcelado, ve que la gente, que los religiosos, que otras cosas se están oponiendo al mensaje de consuelo que Dios quiere enviar a su pueblo. Y Jesús, en lugar de decir, ay, no nos van a perseguir, ¿qué hace? Debido a lo que está viendo, debido a la oposición, Él se levanta y empieza a proclamar. Y al mencionar a Juan encarcelado, Marcos nos está diciendo algo muy claro. El reino de Dios no avanza en un ambiente neutral, avanza en medio de resistencia y de oposición. ¿Están conmigo? ¿El reino cómo avanza? ¿En medio de qué? De resistencia y oposición. De resistencia y oposición. ¿Por qué crees que cuando tú más te quieres comprometer a Dios y servir a Dios y dices, no, ahora sí voy a perdonar? La persona que quieres perdonar te hace otra. Y híjole, es que no cooperan, Jesús. ¿Verdad? Uno quiere, pero estos no cooperan. ¿Por qué? Porque estás entrando a querer hacer algo para el reino de Dios y este reino enfrenta resistencia y enfrenta oposición. ¿Por qué cuando le quieres dar alegría a tu cuerpo, Macarena, no hay oposición? ¿Por qué se te hace fácil? ¿Por qué las cosas se te dan? ¿Capichi? ¿Estamos entendiendo? Esto es muy importante. El reino de Dios no avanza en un ambiente neutral, avanza en medio de resistencia y de oposición. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué tengo que entenderlo? Y no solamente entenderlo, ¿por qué tengo que abrazarlo? Porque como cristianos nacimos a este... Gracias, brother. ¿Alguien quiere bañarse? Aquí le... ¿Por qué es importante que entendamos esto desde el inicio? Porque como cristianos, ¿verdad? Tenemos que entender que cuando tú y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cuando le decimos, Jesús, yo sé que soy un pecador, que me merezco la muerte, ¿verdad? Pero he escuchado que tu evangelio tú viniste para darme vida y vida en abundancia. Debido a esta verdad, yo quiero entregarte mi vida, te doy mi corazón. En el momento en que todos ustedes le dieron su vida a Cristo, nacieron como una nueva criatura. ¿Están de acuerdo? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nacemos para ser una nueva criatura, pero también nacemos a este reino. Dios te llama de las tinieblas a su luz admirable, al reino de Dios. Y cuando te llama al reino, ¿qué significa? Que naces a un reino que es increíble, que tiene promesas, que restaura, que cambia todas las cosas. Es un reino donde el Rey de Reyes y Señor de Señores está sentado. Es un reino que es justo, que es eterno, ¿verdad? Que no tiene falla. Es un reino perfecto donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá todas estas cosas que nos molestan y nos lastiman en este día. Ese reino es al que nacemos, pero tenemos que entender que ese reino está siendo resistido. Por lo tanto, tú y yo nacemos a un reino que va a tener oposición, a un reino que se le va a levantar en contra tuya, a un reino que va a tratar de hacerte dudar, a un reino que va a tratar de matarte, a un reino que va a tratar de distraerte, a un reino que va a tratar de engañarte y de decirte diferentes cosas, de decirte, ¿sabes qué? Dios dice que el gozo y el placer y la alegría se encuentran aquí y el sistema contrario te va a decir, no, también hay estas opciones y estas opciones. Es ese reino que va a tratar de seducirte para desviarte y entonces volverte a cautivar y a atar. Empezó con una cervecita, y al rato ya eres un alcohólico. O no estoy diciendo que tenga algo de malo que tomes una cerveza, no tiene nada de malo. Dice la Biblia, no te embriagues en vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El problema es cuando la cerveza te toma, en lugar de que tú la tomes. Y mucha gente luego dice, pastor, entonces ¿cuántas me echo? ¿Un six o caguama? ¿12 caguamas? Bueno, si ya me estás preguntando eso, lo primero que les digo es luego tú no tomes nada. ¿Sí me explico? ¿Por qué no? Ya te diste cuenta que pues por ahí no es.
Y hay gente que dice, es que yo he dejado, yo ya no tomo porque Dios me habló y esto era algo que dependía de mi vida y que empecé a hacer y no me ponía borracho, pero era algo que empezó a controlarme y dije en él, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos hacer. Ahora, hay otros que dicen, no, pues yo sí, no, yo no tengo bronca, salud, perfecto. ¿Me están siguiendo? Esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios nos dice, tú has nacido en este reino, es un reino que tiene oposición. Y el conflicto no es una señal. Vean esto, tenemos que entender esto claramente. Porque mucha gente viene y empieza a seguir a Cristo y piensa que la vida va a ser de color de rosa. ¡Mentira! Jesús nos dijo, en este mundo vas a tener aflicciones. No te dijo, sí, se dijo, vas a tenerlas. Y a lo mejor tú ahorita estás en medio de aflicciones. O a lo mejor tú estás en medio de donde acabas de salir de una aflicción y dices, ay, ya por fin la libré, pero viene otra. Seguramente, porque Dios está tratando en nuestras vidas y nos está moldeando. Amén. Y es bueno, no es malo, es bueno. ¿Qué tenemos que entender? Que el conflicto entonces no es una señal de que algo salió mal cuando le di mi vida a Cristo, sino que es la evidencia de que el reino de Dios está avanzando. ¿Te cambia tu manera de ver las cosas? ¿Te cambia el switch? Y dices, ok, sí es cierto. Es una evidencia de que yo estoy haciendo lo que Dios me está llamando a hacer. Es normal. Es normal, ¿ok? Y aunque la oposición es real, pongan mucha atención a esto, y aunque la oposición es real, no tenemos que caminar con temor, sino sabiendo que Dios nos dijo, sí, eso va a pasar. Y eso te tiene que confirmar y te tiene que dar seguridad, porque sabes que tu Dios, el Rey de Reyes, te lo dijo y entonces tú estás preparado para que cuando enfrentes esas cosas digas, sí es cierto, Dios me lo dijo, mi Dios es real, Él no miente, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él me lo dijo es porque va a pasar, pero el que me lo haya dicho no me lo ha dicho para que tenga temor o incertidumbre, me lo ha dicho para que tenga certidumbre de que Él va a estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin. Y por lo tanto soy más que vencedor. ¿Están conmigo? Entonces, aunque la oposición es real, no caminamos con temor porque el reino de Jesús anuncia no está en riesgo. Dios sigue gobernándolo. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Lo primero que hacemos cuando nos empieza a ir mal con Dios o enfrentamos situaciones que Dios no me quiere, Dios no está con... No. Indica, es el testimonio de que el reino está avanzando en tu vida y en mi vida. Y al final del día, mi Dios sigue gobernando, sigue en el trono. Él es rey, Él es Señor. No temeré mal alguno, ¿verdad? Yo soy tu espada, yo soy tu galardón, yo soy tu castillo fuerte. Dios nos dice estas cosas. La segunda cosa, ya hablamos de cuándo fue el anuncio, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de dónde se da el anuncio. Vean lo que dice ahí. Dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue ¿a dónde? A Galilea. ¿A dónde? A Galilea. Galilea era un lugar súper común. Nadie lo tenía en alto, ¿verdad? Lo tenía en ese lugar donde Galilea no era un centro religioso, no era un centro político, no era un centro comercial, no tenía poder espiritual, era un lugar marginado. Era un lugar donde la gente que vivía ahí en cierta forma era despreciada. Como Belén, ¿verdad? Cuando dicen, ¿vendrá algo nuevo de Belén? ¿Verdad? Lo tenían como despreciado. Y Jesús se va a predicar el evangelio ahí. Él va a ese lugar. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quiere que entendamos es que el reino de Dios no comienza en los lugares donde nosotros esperaríamos que empiece, sino que empieza en los lugares más inesperados. Y a lo mejor tú puedes decir, ok, Dios me está llamando, yo quiero responder al llamado de Dios en mi vida, pero yo soy tan marginado, me desprecio, aún yo mismo desprecio mi vida porque siento que ha sido muy mala, ha sido muy rota. Y ¿sabes qué? Yo no me veo sirviéndolo o siendo perdonado por este Dios porque estoy muy roto. ¿Me están siguiendo? Eso es muy importante. Y lo que Jesús nos quiere decir a través de esto es que el reino de Dios no comienza en los lugares donde yo espero. Al comenzar en Galilea, Jesús deja claro que el reino no está limitado a mis expectativas. No es acerca de lo que yo crea o lo que yo piense. Se los dije unas semanas pasadas. Si yo
estuviera por anunciar al Mesías que ya viene a restaurar todas las cosas, tal vez lo hubiera hecho en Jerusalén o Nueva York, ¿verdad? En la Quinta Avenida, para que todo el mundo vea, en un lugar donde hay mucha influencia, donde hay poder económico, político, social, en Washington. Me voy ahí y les digo, ¿qué creen? Ya llegó el nuevo rey. No. Jesús dice, yo voy a ir a Galilea. ¿Por qué? Porque tienes que entender que yo no estoy limitado a tus expectativas, ni me limitan tus limitaciones. ¡Qué cañón! ¿No te gusta esto? Dice, no me limito, este es el tipo de reino que tengo. No pertenece este reino a una élite espiritual, a los más buenos, a los que oran más, a los que sirven más. Pertenece, ¿sabes a quiénes? A los rotos. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que saben que no son dignos, bienaventurados los que se saben que no tienen lo necesario para agradar a Dios, los que se saben que nunca podrían lograr estar en la presencia de Dios por sus propias fuerzas. Esos son los bienaventurados, porque dice bienaventurados, ¿qué? Los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? Di conmigo, de mí. ¿Cuántos rotos sabemos aquí? ¿Cuántos vemos lastimados aquí? ¿Cuántos nos sentimos traicionados tal vez? ¿Cuántos nos sentimos rotos? O no sé. Tú eres esa persona. Y Marcos, al hablarnos de esto, nos está dejando claro eso. Primero, nos dice, ¿sabes qué? El reino nace en un lugar de oposición. Es real la oposición. Pero ¿sabes qué? Dios sigue gobernando. Y número dos, tienes que entender que el reino no es para las élites espirituales. No son simplemente para los mejores, ¿verdad? No se constituye sobre privilegios humanos. Y nos revela que el reino de Dios no discrimina. No se trata acerca de lo que tú puedes hacer por Dios. Se trata acerca de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario por ti. Él dijo, yo cambio todas las cosas. Jesús dijo cuando cae con la cruz en su espalda, cuando cae y su madre viene y llora porque ve a Jesús tirado en el suelo. Jesús dice, yo cambio yo necesito que Dios cambie todas las cosas en mi vida. Yo no sé tú. Y aquí me está diciendo, ¿sabes qué? No se trata de lo que tú puedes hacer, José Luis, cerca de mí. Se trata acerca de lo que yo puedo hacer por ti. Si tan solo escuchas mi llamado y me sigues. Amén. Esto es cañón. El reino de Dios no discrimina, pero tampoco se adapta a tus categorías. Tampoco va a decir, voy a hacer lo que ellos... No. Dios dice, yo vengo a establecer un reino y este reino tiene principios, tiene estructuras, tiene formas de operar. Y si yo te llamo a este reino, es porque yo te quiero en este reino. Y no solamente te quiero en este reino, te voy a transformar para que representes este reino. Pero tienes que entender que así como yo no discrimino, tampoco voy a considerar lo que tú crees que es mejor. Y ahí a nadie nos gustó. Íbamos tan bien, Jesús. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico por qué? Si Dios te creó, Él sabe la mejor forma en la que debes de operar y vivir para vivir abundantemente. El problema es que nosotros estamos tan rotos, tenemos tantos ruidos, tanta información, tantos mercados, tantas filosofías, tantos mercados de ideas, que compramos y creemos diferentes cosas y creemos que el reino de Dios es una opción más cuando es la opción. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él te dice, Él es la verdad. Y todo lo que se opone a Él no es la verdad. Puede darte placer, puede darte gozo, puede darte el sentimiento de que has logrado algo por un momento, pero después de que eso se acaba, te das cuenta que estás vacío. ¿Qué es lo que sucede con muchos de nosotros? Y Él aquí dice, yo no me voy a someter o me voy a adaptar a tus categorías. Y lo tercero, primero fue ¿cuándo? ¿Verdad? El segundo fue el momento, después el lugar en donde pasó en Galilea. Y número 3, el contenido del anuncio. Vean esto. Marcos capítulo 1, versículo 15, la segunda parte del versículo 15. Dice, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Ahora, Jesús está diciendo algo. Jesús no simplemente nos está dando información o un dato aleatorio. No, Jesús empieza dando una declaración.
está diciendo un hecho, en donde hay dos cosas importantes que dice: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa se ha cumplido el tiempo? Cuando Jesús dice que se ha cumplido el tiempo, no está hablando del tiempo como en el reloj. En griego se usa la palabra cronos para describir las 11 del día, las 12 del día. Cuando hablas del tiempo, de la cronología, ¿verdad? Cronos, es la palabra cronos. Cuando Jesús usa la palabra se ha cumplido el tiempo, la palabra en griego, en el original que se usa, es la palabra kairos, que significa un tiempo específico diseñado por Dios en un momento específico, en un tiempo específico, en un contexto específico para hacer lo que Él ha decidido hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Dice: el tiempo que Dios diseñó para que mi reino se estableciera en la tierra se ha cumplido. Ya no es de si va a venir o cuándo va a venir. Se trata de que ya está con nosotros. El tiempo se ha cumplido. Está diciendo: el momento decisivo del plan de Dios ha llegado. Que todo lo que Dios prometió ahora converge en este tiempo, en este momento, y que la espera terminó. El reino está contigo y el reino está conmigo. Y en este tiempo, cuando tú le diste tu vida a Cristo como Señor y Salvador, cuando le tomaste y naciste a este reino y empiezas a operar sobre este reino, Dios te dice: en ese instante el tiempo se cumplió para ti y para mí. En ese instante es donde se converge el gobierno de Dios, y el reino de Dios converge con tu vida. En ese momento, y está operando. El gran problema es que no entendemos cómo opera ni desde dónde opera, y por lo tanto andamos como gallinas descuelladas, corriendo para todos lados. Y no sabes, y ahora, y hay que las guerras, ay, que esto, y ahora que la marca del diablo, y que ley hay, y que. ¿Por qué? Porque dices: esto va a pasar. En los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos que se volverán en sus pasiones. Dejarán el uso natural de las cosas. Ya está pasando. ¿Y qué dice ahí? Erguíos. Cuando esto vean, erguíos, porque su salvación está cerca. Está diciendo: la espera terminó. Miren, amada iglesia, la espera terminó. Ya no tienes que vivir con esa amargura que tienes. Ya no tienes que vivir con esa falta de perdón o con esa herida que tienes en tu corazón. Ya no. El reino está cerca. Ya no. Yo no sé qué es lo que más te ha lastimado en tu vida. Yo no sé qué es lo que te está doliendo hoy. Yo no sé qué es aquello que te dolió tanto que al ver la frustración de que nada cambiara ahora se ha vuelto en un callo en tu corazón y no te dejas sentir. No puedes amar simplemente porque no sabes cómo amar. Y Dios te dice: el tiempo se ha cumplido. No está diciendo es algo que va a suceder algún día. Te está diciendo: está sucediendo ahora. Para José Luis, para Liz, para Alma, para Juan, para José Luis, para Adriana, para Lupita. Está sucediendo hoy. Para Ian, para Luca. Está sucediendo hoy. Y me encanta esta frase porque lo vimos hace 2 semanas, habla de cumplimiento. Marcos en su carta está hablando de un tema, y un tema que se repite constantemente al instante, y el otro dice cumplimiento, 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 cumplimiento. Es el tiempo de cumplirse. Sucedió como estaba escrito, dice el Evangelio. Así se presentó Juan. Y ahora aquí vemos a Jesús diciendo lo mismo: se ha cumplido el tiempo. ¿Y qué es la segunda cosa que dice? Uno, el tiempo se ha cumplido, y lo segundo, el reino de los cielos está cerca. Tenemos que entender algo. Jesús no está ofreciendo o revelando un nuevo sistema o un sistema moral o anunciando una nueva idea o una filosofía de vida. Jesús no viene a hacer eso. Está anunciando que el reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios, ha irrumpido en la historia y tiene como intención gobernar. Está diciendo: en este momento irrumpió el reino, ya llegó. ¿Y sabes qué? Viene para gobernar. ¿Y a quién va a gobernar? A aquellos que estén dispuestos, a aquellos que escuchen el llamado. Por eso es importante entender el llamado de Jesús.
¿Están conmigo? Y aquí es importante aclarar algo. Cuando Jesús habla del reino de Dios, no está hablando simplemente de Dios gobernando todo el universo y toda la creación. Eso ya lo hace Dios. Pero en este momento lo que está diciendo es que el reino de Dios está siendo anunciado, que el reino mesiánico, el reino de Jesús, prometido por los profetas, ha comenzado porque el rey ya está aquí. El reino ya está aquí. ¿Qué significa el reino de Dios? Es el deseo de Jesús de que su gracia y su bondad gobierne sobre cada área de mi vida, para que entonces yo disfrute y experimente el evangelio. No solamente que sepa del evangelio, sino que experimente la paz, el gozo, el dominio propio, la templanza. Amén. Eso es lo que significa. Y por esto es que dice Jesús que el reino está cerca. No porque sea una posibilidad, sino porque ya el rey está en medio de nosotros. Amén. El rey está aquí con nosotros. En otras palabras, podemos asumir que donde está Jesús, el reino de Dios ya está actuando. ¿Dónde está Jesús aquí hoy? Di conmigo en mi corazón. Si tú le has tomado y recibido como Señor y Salvador, el reino de Dios está en tu corazón. Es una proclamación, no es una teoría. Jesús no te está diciendo algo, es una proclamación, es una declaración. Y quiero recalcar, lo que Jesús dice no es una teoría, es una proclamación. Marcos quiere que entendamos esto con claridad. El reino no se discute, el reino no se negocia, el reino no se redefine. Jesús no comienza su ministerio diciendo, vamos a hablar de Dios. Él empieza diciendo, Dios está gobernando. Y nos llama a responder a esas demandas del gobierno de Dios. El reino de Dios no es una idea que se explica, es una realidad que se proclama. Qué padre, ¿no? Estamos viendo lo que Jesús dice cuando lo está diciendo lo que dice. Está diciendo, miren, aquí está lo bueno. Ahora resumiendo todo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que entendamos lo que les acabo de decir? El momento del anuncio, el lugar del anuncio y el contenido del anuncio. ¿Por qué es importante? Porque ahorita ya nadie te cuenta. Ya nadie te dora la píldora. Ya sabes qué es el reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Te queda claro? Ya lo sabemos. ¿Por qué es importante? Porque cuando lo entendemos y lo aceptamos como miembros del reino de Dios, porque ya eres miembro del reino de Dios, cuando lo aceptamos y lo entendemos, podremos, escuchen muy bien, enfrentar la oposición sin desilusión. ¿Queda claro? Cuando yo entiendo que he nacido en un reino que tiene constante oposición, ¿qué voy a entender? Mi mente me dice, ¿sabes qué? Tú puedes enfrentar la oposición sin desilusión, sin pensar que si estás enfrentando oposición es porque Dios no te ama, porque Dios no te quiere, porque Dios ama más a otras personas y menos a ti. No, sabes que eso es una consecuencia que se levanta en contra del reino de Dios. Por lo tanto, te asegura que tú estás en medio del reino de Dios. ¿Amén? Ahora, no quiero decir que porque tomaste decisiones incorrectas significa que el diablo se esté oponiendo. No, hay consecuencias de nuestras acciones y hay cosas y hay decisiones que tomamos que son contrarias a Dios. Y vamos a tener cosas y va a venir situaciones en nuestra vida que tenemos que romperlas. Y Jesús está ahí para ayudarte, ¿verdad? Pero cuando tú estás viviendo tu vida en Cristo y estás echándole ganas, dices, ¿por qué me está pasando esto si yo estoy echándole ganas y quiero servir y quiero conocer más a Dios? Es por esto. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué hago con las otras cosas? Que tengo problemas, que estoy cayendo y que estoy siendo débil en diferentes áreas. ¿Qué hago con ellas? Ríndeselas a Dios. Rindámoselas a Dios. Vengamos delante del Señor. Mira, estoy batallando con eso. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Dependo de ti. Dependo de ti. Cada mañana levántate y pídele a Dios. Señor, tú me has llamado a vivir de cierta forma y no puedo solito. Dependo de ti. Ayúdame. Amén. ¿Están conmigo? Esto es muy importante. Vas a poder enfrentar la oposición sin solución. Número 2, vas a comprender que el rey no discrimina, pero sí demanda una respuesta. Nuestro rey es un Dios bueno que dice, no importa cómo estés, de dónde vienes, qué has sufrido, qué has hecho. No importa, yo no discrimino, pero espero que tú tomes una respuesta acerca de lo que te voy a decir. Y número 3, y acepta que la agenda de Dios no es solo salvarnos, sino transformarnos en discípulos bajo su gobierno. ¿Para qué? Para que sepamos para que seamos la representación de Él en la tierra.
¿Estamos claros? ¿Queda claro? Esto es lo que Dios quiere que entendamos con el anuncio. Y entonces, ok, ya entiendo. ¿Le entras? ¿Quién le entra? Nomás 3, 4, 5. Gracias, gracias. ¿Quién le entra? Pues levanten su manita. Y Luca, are you in? Yes? Okay, that's good. Amén. Ya sé. Entonces ya no me van a marear, ya no me van a dorar la píldora. Dios no te ama. No, Dios me ama. Yo sé quién es mi Dios, yo sé quién es el reino y yo soy parte de ese reino. Uy. No importa que seas chilango, Dios te ama. Si Dios ama a los chilangos, también puede amar a los de Ciudad Juárez. Y a los de Francia, y a los de Venezuela, y a los hondureños, y a los chihuahuenses de Chihuahua. ¿Sí? ¿Amén? ¡Qué padre! Ahora vean esto. La segunda cosa que tenemos que entender, ¿cuál es el llamado del rey? Ya entendimos qué significa el anuncio, ¿verdad? Segunda cosa, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace? Versículo 15, arrepiéntanse. ¿Y qué? Díganlo conmigo, arrepiéntete y crean las buenas nuevas. ¿Qué nos enseña esto acerca del mensaje del reino? ¿Qué nos enseña? El reino exige una respuesta. ¿Qué te está diciendo Jesús? Arrepiéntete, chavo, y cree. El reino exige una respuesta. Jesús no te está diciendo, piénsatelo. Nos vamos a echar un cafecito y platicamos. A ver qué me dices. O te está diciendo, cuando estés listo. Pero ¿cuántos de ustedes, Jesús, no estoy listo todavía? Bautízate. No estoy listo. ¿Nos tomamos un café y me explicas? Es una respuesta inmediata. Jesús no tiene. Acuérdense, una de las cosas que me llama mucho la atención del Evangelio de Marcos es que se escribe con una urgencia. No dice tantas cosas, va al punto y te la deja, órale. Con todo, así que matazos, descalabrada y luego te soba y dice, sí, mijito, échale ganas, ándale. Patada en las pompas y te da una palmada en la espalda. Órale, mijo, dele. ¿Verdad? Es eso. Jesús nos da dos imperativos. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Como miembros del reino que somos llamados a arrepentirnos y a creer. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué es lo que tengo que creer? Es una nueva manera de vivir, alineada con el cielo. ¿Qué significa arrepentirte? Esto nos dice algo importante. El reino no solo se anuncia, se le tiene que responder. Y no responder también es una respuesta. ¿Qué significa arrepentirme? Cuando Jesús me dice, arrepiéntete, mi chavo. ¿De qué te tienes que arrepentir hoy tú? ¿De qué te tienes que arrepentir? Y a lo mejor dices, pues es que ni sacas arrepentirme. Ok, arrepentirse no es solo sentirte mal porque pecaste. Ay, sí me siento re mal, ya me sentí mal. No, tampoco es sentir culpa. Ay, sí, ya sentí culpa de que hice mal. No, tampoco es sentir vergüenza. Es que ya me siento mal, ya siento culpa, ya siento vergüenza. No, arrepentirse significa cambia de dirección. Antes vivías bajo este reino, pero ha venido el otro reino. Y este nuevo reino significa deja de hacer lo que este reino te pide y empieza a hacer lo que este reino te pide. Punto. ¿Sí o no? No se anda con medias tintas. Ahora, entiendan algo. Ay, no, pues yo ni aquí ni allá, pues mejor no hago nada. No, es un proceso. Es un proceso. No significa que porque Dios no está reinando en algunas áreas en tu corazón, significa que Dios no está reinando. No, Dios está reinando, pero está tomando un tiempo y un proceso en donde tú te rindes delante del poder del Espíritu Santo para que Él te habilite y te dé el poder de obedecer y te ayude a creer que lo que Dios está diciendo te conviene y es bueno y es agradable y es perfecto y que por lo tanto te conviene hacerlo. Y entonces cuando entra a tu mente y dices, sí es cierto, lo voy a hacer, y entonces el Espíritu Santo te habilita a que te da poder, te da ánimos. ¿Para qué? Para que tú rindas las cosas delante de Dios y Él te ayuda. Es un proceso, pero tampoco te quedes, pues es un proceso, mi proceso es muy lento. No, tiene prisa. ¿Vamos bien? Es que somos como mexicanos, bueno, los mexicanos, como mexicanos somos mañosos, tramposos. No, yo estoy en el proceso, pero el mío es proceso tortuga. Pues métele el proceso liebre, hijo, ¿por qué no? ¿Verdad, tortuguitas? Se rió la tortuga y dice,
Dice, ¡lotería! Y dice, no, bingo, busted, ¿ok? Dice, no, arrepiéntete. Es cambiar de dirección. Arrepentirse es dejar de vivir bajo nuestros propios términos para someterme a los términos del rey. Si Dios te dice, ve, pero ¿cuántos de ustedes tienen a alguien que lo traen bien atravesado? Levanten su mano, sean honestos. Levántenla, sin miedo al éxito. Eso. ¿Verdad que tienes a alguien ahí atravesado? ¿Dos? Bueno, sí, más de dos. Bueno, mínimo uno, máximo todos. Yo creo que todos tenemos a alguien que lo pensamos y dice, hijo de día. ¿Sí o no? Dice, hijo del diablo. Ay, ¿no? Satanás. Todos tenemos a alguien, ¿sí o no? Levanta tu mano, no, es en serio. Si Dios te dice perdónalo, ¿qué tienes que hacer? ¿Sentarte con Jesús a tomarte un cafecito? Tienes que perdonar. Y el perdón, por eso el perdón no es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Decido hacer lo que el reino me dice. Entonces, ¿qué hago? Perdono, suelto. Busco reconciliación. Si la otra parte ya no quiere, pues ya quedo en él. Muchas veces dices, gracias Señor. Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, ¿verdad? Ok. Angelito, mi guarda de la dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. ¿Ok? No, tenemos que venir a Jesús. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Qué significa? Eso significa arrepentirte, cambiar tu forma. Cambia tu forma. Cambia tus pensamientos. Ay, no soy nada. Eres un hijo de Dios. No sirvo para nada. Claro, Dios te ha llamado para ser embajador en esta tierra. Ay, pero es que no puedo. Claro, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ay, pero es que me siento con tanto temor. No temas, manada pequeña. Ay, pero es que Dios, el reino te dice, hijito, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Levántate y sé valiente, no temas. El Señor está contigo. Levántate, camina y ¡ay, híjole! Para atrás ni para agarrar impulso. Decimos en México, ¿ok? Ahora, ¿qué significa creer? Dice, arrepiéntete y cree. No solamente te dice, arrepiéntete y escoge qué vas a creer. No, dice, cree el Evangelio. Cree el Evangelio. ¿Qué significa creer en el Evangelio? Creer no solo es aceptar información acerca de Jesús. Creer es confiar en Jesús. Y debido a que confío en Jesús, hago lo que Jesús me pide. Y debido a que confío en Jesús, le creo a Jesús. Creo lo que Él dice. Me cuesta, nadie dijo que iba a ser fácil. Si fuera fácil, cualquier sonso lo haría. Pero con la habilitación de Dios, Dios nos ayuda. ¿Qué significa creer? Apoyarme en Jesús, es apoyarme en lo que Él dice, entregarme a lo que Él dice. Jesús todavía no había muerto en la cruz del Calvario, por lo tanto, en ese momento creer en el Evangelio era, creer que en el Evangelio era poder poner toda nuestra confianza en la buena noticia de que el reino de Dios ya estaba reinando a través de Jesús. El reino de Dios está obrando en ti. Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Jesús ya está sentado a la diestra del Padre. El milenio, el reino físico de Jesús todavía no llega, pero Jesús ya está reinando. Jesús ya está reinando. ¿Y qué crees? Tú eres parte de ese reino. Tú eres un rey, eres un sacerdote, eres una nación santa, apartada para Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a vivir de cierta forma que cuando la gente te vea, diga, ¿qué es? ¿Por qué vives así? ¿Por qué tienes tanta paz? ¿Por qué tú no te sientes agobiado? ¿Por qué no te sientes desechado? ¿Por qué estás viviendo como vives? ¿Por qué vives así? Porque tengo a un rey que cambia todas las cosas, porque he creído en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, porque Él es el que me sostiene, Él es mi espada y mi galardón. Él va delante de mí, detrás de mí. Él pelea mis batallas. En Él creo. Y por lo tanto, confío en Él. Y le voy a obedecer inmediatamente. Y hay algo muy importante. Arrepentirte sin creer te lleva a la culpa. Vean esto. Si tú te arrepientes pero no le crees, te vas a llevar a la culpa. Si tú crees pero no te arrepientes, te lleva a vivir una fe superficial, sin poder, sin experimentar lo que Dios hace. Creo en lo que Dios dice, pero no dejo mis formas. Fe superficial. Por eso Jesús las pone juntas. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Señor, yo me arrepiento y yo te creo. Y cañón. Y aquí es donde conectamos todo lo que dijimos en el movimiento 1. ¿Por qué? Me conviene saber
acerca del cuándo, del dónde y del contenido del mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús no está buscando una reacción momentánea. Cuando Dios te dice arrepiéntete y cree, no te está diciendo, ¿ya te emocionaste? ¿Te emocionaste con lo que dijo el pastor? Pues órale, toma una decisión emocional. No, no, no. Qué bueno que te emociones y qué bueno que tenemos emociones. Es muy bueno que seamos pasionales como latinos. Es muy bueno. Es muy bueno. Nos falta el orden de los Green Gates. Nos falta el orden. Y qué bonito que Dios nos trajo aquí para que nos ordene. Pasión con orden. Aleluya. Arreluya. Dirían los norteños. Arreluya. ¿Ok? Pasión con orden. ¿Verdad? Qué padre que tengamos esto. Jesús no está buscando una reacción momentánea. Está llamando a una decisión consciente y permanente. ¿Ya entendiste a qué te está llamando Dios? ¿Ya entendiste que se te va a levantar las cosas en contra tuya? No, pues ya estaban bien levantadas. Bueno, ¿ya entendiste por qué? ¿Ya entendiste que no te tienes que sacar de la onda, que tienes que entender que eso es natural y es algo normal? Que indica que estás caminando con Cristo. Acuérdense lo que dice el Quijote. Cuando los perros ladran, es porque vamos andando. Cuando el diablo ladra, es porque vas andando. ¿Amén? ¿No te gusta eso? Cuando el río suena. Eso. Muy bien, mírenlos. Ojalá si supieran la Biblia. Responder al reino significa aceptar sus demandas. ¿Cuántos están listos hoy para aceptar las demandas de Dios? Yo quiero. Ahora entiéndanme algo. Entiéndanme algo. Tú no puedes solito. Tú no puedes. Yo no puedo. Tú no puedes. Yo no puedo. No podemos solitos. ¿Queda claro? Tú no puedes. Yo no puedo. ¿A través de quién lo hacemos? Sí, de Jesús. A través de la habilitación de su Espíritu Santo en nosotros. Acuérdense, Jesús, Romanos 8 nos dice que batallamos con nuestra carne. Nuestra carne te dice, no lo hagas. Pues está más chido hacer esto. Es que es bien aburrido portarte bien. ¿Verdad? Y Dios no te dice eso. Dios te dice, el Espíritu Santo te dice, ¿sabes qué? Haz morir los deseos de la carne, las obras de la carne, que es el darle alegría a tu cuerpo, Macarena. Haz morir las obras de tu carne. ¿A través de qué? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo estoy dispuesto a aceptar las demandas de Dios, pero estoy consciente de mi inhabilidad. Estoy consciente de que soy incapaz. El Sermón del Monte, ¿cómo empieza? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que están conscientes de su inhabilidad, de su incapacidad. Dice, bienaventurados esos, porque ya entendieron que ellos no pueden. Y el que lo va a hacer que suceda soy yo, habilitándolo. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? ¿Estás dispuesto a arrepentirse? Significa aceptar sus demandas. Yo las acepto. Levanta tu mano si tú quieres aceptar las demandas de Dios. Rendirse a su autoridad. Levanta tu mano si tú quieres rendir a la autoridad de Dios. Confiar en su gobierno. Entender que la forma en que lo hace es correcta. El reino de Dios no se recibe por accidente. Se recibe por arrepentimiento y fe. Lo que yo hacía no está bien, lo que tú dices está bien y creo que está bien. Y entonces, por lo tanto, confío, me apoyo, me entrego a ti. Eso es lo que Dios quiere. Y por último, en los versículos 16 al 20, ya voy a terminar en otras 3 horas. Por último, vean lo que pasa ahí. Viene este Jesús y lo primero que hace es anunciar el reino de Dios. Y nos deja claro qué es el reino de Dios y qué demanda el reino de Dios. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y por lo tanto, que ya lo entendemos, podemos tener una respuesta informada al reino de Dios. Ahora sé lo que significa, quiero entrarle. Y eso te va a dar aplomo. Ya no vas a decir, ay, pues es que yo acepté a Cristo, pero yo no sabía que me iba a ver mal, mejor ni hubiera, ok. Pero ya estás. Y si, ahora quiero dejar esto bien claro, paréntesis. ¿Sabes por qué tú has aceptado a Cristo en tu corazón? No porque tú eres muy bueno, sino porque a Dios le plació revelarse a ti. Tú no estás aquí ni yo estoy aquí porque fue una respuesta mía
porque soy bien bueno y dije, le voy a dar chance a Dios. No, Dios me dio la oportunidad de conocerle. Y Él mismo me dio la fe para creerle. Así que no es en tu fuerza ni porque eres muy bueno, es Dios en ti. Amén. Así que tú estás aquí y a lo mejor dices, pues yo no sabía esto, ok, pero Dios se reveló a ti. Y ahora te lo está mostrando para que dejes de sufrir y empieces a vivir de la manera correcta. Y en los versículos 16 al 20 nos da una historia en donde nos muestra de manera gráfica cómo debemos responder al llamado que Jesús nos está dando. ¿Qué era lo que predicaba? El tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Ok, vean. Dice que eso es lo que estaba diciendo. Vean lo que está pasando. Y aquí nos pone cómo se ve. Versículo 16. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Versículo 17. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante, en ese instante, esta es una palabra que vamos a ver en el Evangelio de Marcos todo el tiempo. Al momento, dejaron las redes y le siguieron. ¿Qué significó eso? En el momento entendieron que el reino de los cielos se había acercado. En el momento entendieron que iba a haber oposición. En el momento entendieron que no dependía de qué tan buenos o qué tan malos eran ellos, sino que dependía de lo que Dios podía hacer en ellos. En el momento entendieron, ¿verdad?, que Jesús les estaba llamando a arrepentirse, a dejar de vivir como estaban viviendo y empezar a vivir como ellos tenían que vivir de acuerdo al gobierno de Dios. Y en el momento creyeron. En el momento decidieron creer. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida, ¿qué? Los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Vean esto. Quiero que veamos nada más 3 cosas bien rápidas. ¿En dónde ocurre esto? ¿Dónde pasa? Jesús va caminando por el mar de Galilea. ¿Qué estaban haciendo estos brothers? Están viviendo su vida. Están viviendo su vida normal. Ay, pues me toca ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia el domingo. Ah, pues aquí estoy. Estás viviendo tu vida normal. Y ahí Dios les llamó. Tal vez puedes estar en tu trabajo y estás meditando en lo que te prediqué esta mañana, en lo que dice la palabra de Dios, y de repente sientes un llamado de Dios. Ahí. O a lo mejor estás en el baño y dejaste Instagram y estás pensando en el Señor. A lo mejor es ahí. ¿Sí? ¿En dónde sucede esto? El llamado ocurre en lo ordinario. Mucha gente quiere un momento espiritual donde Jesús baja y le diga, tú, sí tú, yo, sí tú, yo, sí, te levantas. No, el de atrás. ¿Oh? Muchos queremos ese tipo de llamados. Y está padre, está bonito, está interesante. Ay, que Dios me llame en medio de todos los pecadores mugrosos, ¿verdad? Está padre. No, pero aquí vemos que Dios te llama en lo común. En lo común. Muchas veces la gente pierde el llamado de Dios porque piensa que va a ser de una manera extraordinaria o supernatural. Van a oír una voz del cielo que les dice, Abel, Blonde. Abel Rubio. Blondie. Él tiene de blondie lo que yo tengo de alto. ¿Sí me explico? Ya no serás más Abel Rubio. Ahora serás Blondie. No, Dios dice en lo ordinario. Jesús no llama a estos hombres en el templo ni en un momento súper espiritual. Los llama mientras trabajan, en medio de su rutina diaria. ¿Verdad? Marcos quiere que veamos esto desde el inicio. El llamado del reino irrumpe. ¿Saben qué es irrumpir? Que está todo calmadito y de repente rájale, irrumpe en la vida ordinaria. Y a lo mejor tú estabas dispuesto a tener tu vida ordinaria el día de hoy y Dios te está irrumpiendo, te está diciendo, hijito, ya. Ponte las pilas, el reino se ha acercado. Entiéndelo. Jesús no espera que todo esté ordenado. Jesús no esperaba que todo estuviera perfecto. Muchas veces mucha gente me dice, es que yo no me quiero bautizar todavía, pastor, porque siento que no estoy listo. O yo todavía no quiero aceptar a Cristo en mi corazón porque siento que todavía tengo que dejar o perdonar cosas. Pues no. Debido a que necesitas perdonar, debido a que estás roto, debido a que hay oposición, debido a que estás sufriendo, debido a eso tienes que aceptar el llamado de Dios.
No se va a acabar el sufrimiento, pero ahora vas a sufrir con propósito. Está chido, ¿no? Jesús no espera que esté todo ordenado, entra en lo común y ahí te llama. Ahora, la segunda cosa, ¿cómo es el llamado que Jesús les hace? Definitivo, imperativo. Nos llama a tomar una decisión. Jesús nos invita a considerar, no nos invita a considerar opciones. Jesús simplemente te dice, ¿qué? ¿Qué les dijo? Sígueme. ¿Saben qué significa la palabra seguir? Ahí en el griego original significa, acompáñenme en mi viaje y aprendan de mí. Eso significa, caminen conmigo, estén conmigo. ¿Qué hacen los discípulos? Ellos estaban con Jesús y Jesús estaba con ellos. Platicaban, comían, dormían, lloraban, reían. Yo no sé si se buleaban, Jesús no a ellos, pero los otros entre ellos a lo mejor se buleaban, se hacían bromas. Estaban juntos, estaban ahí. Y al estar acompañando a Jesús, tu vida empezó a ser transformada, porque al estar con Jesús, en la presencia de Jesús, tu vida empieza a oler a Jesús. Empiezas a hablar como Jesús. Te empieza a disgustar lo que a Jesús le disgusta. Te empieza a gustar lo que a Jesús le gusta. ¿Por qué? Porque estás acompañándolo. Habla de tener una relación con Él, y al estar en esa relación iban a aprender de Él. Y eso basta. Jesús no está pensando, a ver, José Luis, tú tienes que medir tanto y estar güerito y de ojos azules. Y feo, porque el otro sí. No, o sea, está diciendo, sígueme, acompáñame. Acompáñame, no yo acompañándote. Porque muchas veces, ay Jesús, te pido que estés conmigo todo el día. Y andas metiendo a Jesús donde Jesús no quiere estar. Y es te ríen porque los caché, hijo. Se trata de que lo sigamos a Él, para que Él nos meta donde debemos estar, no donde queramos estar. Para que hagamos lo que debemos hacer y no lo que queremos hacer. Acompáñenme. Y esa debe ser tu oración en la mañana. Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que haga. Ayúdame a hacer tu voluntad, no la mía. El próximo domingo vengan porque está buenísimo. Voy a tocar un poquito de eso, pero está buenísimo. ¿Están conmigo? Esto está cañón. Y aquí hay algo radical. Jesús vino a ellos, no ellos a Jesús. Jesús está viniendo a ti hoy y te está hablando. Y ahora quiero que entendamos algo. ¿Qué causa? ¿Qué causa esto en nuestras vidas? ¿Qué causa el llamado de Dios en nuestras vidas? ¿Qué sucede cuando tú le dices sí a Dios? ¿Quieres saberlo? La próxima semana, no, te falta una hora. Él dice, es que ya quiero un pozolito con una... ¿Qué causa esto en nuestras vidas? El llamado, cuando tú respondes el llamado, este llamado va a redefinir tu identidad y tu propósito. ¿Qué les dice? Los haré, eran pescadores, pero los haré ahora ¿qué? No está cambiando lo que son, está redefiniendo lo que son. Pescadores de hombres. Te estoy dando el propósito eterno. Jesús no borra su historia, la redirecciona. Dios no quiere que borrar tu historia. A Dios le gusta que nacieras en Venezuela. A Él le gustó, por eso naciste ahí. Dios quiso que naciera en Chilangolandia, ahí nací. Dios quería que fuera pretito, me hizo prieto. Bendito sea el Señor que me ha mirado el sol. Dice, pero a ti se te quedó viendo muy duro, así, ¿no? Te vio el sol, te fuiste todo prieto. Ok, ¿verdad que sí? O sea, Dios no se equivoca. Dios te hizo como te hizo. Ay, Dios me hizo gordito. No, eso tú te lo hiciste solito. Jesús no quiere borrar tu historia. Él quiere usar todo lo que viviste. Ay, pero es que hubo cosas en mi vida que viví, que no debía hacer y que hice. Dios no quiere borrar eso. Dios quiere que eso sirva como testimonio del poder de Dios sobre tu vida, que te ha restaurado de ese dolor y de esa herida tan grande. Que te puedes levantar y decir, ¿sabes qué? Yo estaba roto, pero Cristo me vio. Estaba ciego, pero ahora veo. Tenemos un Dios bueno, ¿no? El reino no solo perdona el pasado, da un nuevo propósito. Seguir a Jesús no es solo para dejar algo atrás, es recibir una nueva misión. Cuando tú y yo somos parte del reino, somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. ¿Sabes qué es un embajador? Alguien que representa el poder político, económico, militar, legal de ese reino.
Dios te ha llamado a eso. ¡Qué cañón! Y por último, ¿cómo debe ser nuestra respuesta? ¿Cómo debe ser? Inmediata, instantánea. Marco enfatiza una palabra clave: al instante. ¿Al cuándo? No hay demora, no hay negación, no hay cafecitos, no hay, déjame pensarlo. No. Responder el llamado del rey implica dejar. Di conmigo, dejar. ¿Dejar qué? Antiguas lealtades. Le era leal a esto, pero ahora le voy a ser leal a esto. Le era leal a mi carne, pero ahora le voy a ser leal a Dios. Era leal a lo que yo pensaba, pero ahora le voy a ser leal a Dios. Era leal a mi orgullo, pero ahora le voy a ser leal a Dios, que me llama a perdonar. Significa dejar antiguas lealtades, reordenar prioridades. Dejar, reordenar prioridades y confiar en su autoridad. Dejar, reordenar y confiar. Responder al rey implica dejar, reordenar y confiar. Di conmigo, dejar, reordenar y confiar. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que reordenar? ¿En qué promesas de Dios tienes que empezar a confiar? En resumen, podemos decir que el llamado de Jesús hacia nuestras vidas debe ser respondido a través de tomar acción, de hacer algo. Dejo, reordeno, confío y tomarla inmediatamente. Y recordemos, no respuesta también es una respuesta. El llamado es tomar acción inmediata, tomar acción inmediata. Y no quiero que tomes una acción emocional o incompleta, quiero que tomes una acción consciente de lo que implica decirle sí a Jesús. Entonces, la pregunta que te quiero hacer en esta mañana: ¿cómo vas a responder al llamado de Jesús? ¿Cómo vas a responder hoy? ¿Cómo vas a responder al llamado de Jesús? Jesús te está llamando, arrepiéntete y cree. El tiempo se ha acercado. El tiempo se ha acercado. Arrepiéntete y cree. El tiempo se ha acercado. El reino de los cielos está cerca, está en ti, está aquí, hoy, en este momento. Converge en tu vida en este momento. Tal vez es la primera vez que escuchas un mensaje así. Ese es el momento en donde el reino ha irrumpido en tu vida para que tú le respondas. ¿Cómo vas a responder? Ay, hay tantas cosas, José Luis. Ya te dije, no depende de ti. Pero es que es tan duro. Yo sé que es duro. Pero hay tantas cosas. Lo más hermoso, mi amado, es que Jesús ya lo sabe y así te está llamando. No le importa lo que viviste, lo que hiciste, dónde estuviste. Su llamado es hoy. Ay, Jesús, es que yo he seguido a Jesús por tantos años y la verdad le he regado y he hecho cosas. Jesús está aquí, te está diciendo: estoy convergiendo contigo, te estoy llamando. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder al llamado? Marcos comienza este pasaje anunciando una verdad clara: el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado en Jesús. Y después nos deja muy claro lo que Jesús nos está pidiendo el día de hoy: arrepiéntete y cree. ¿Y para qué quiere que nos arrepintamos y creamos? Para poderle seguir. Me arrepiento y creo y empiezo a seguirte. ¿Y quiénes le siguen? ¿Quiénes le siguieron? Personas ordinarias. Personas inesperadas, como el rey inesperado que estamos predicando durante este mes. Personas inesperadas que estaban viviendo su vida diaria y que al escuchar el llamado de Jesús lo dejaron todo para seguir al rey. Tal vez para ti venir hoy a esta iglesia era un llamado ordinario, un llamado más, pero no. Dios te está llamando. Así que la meta de Marcos no es darnos más información acerca de Jesús. La meta de Marcos es orillarnos para tomar una decisión. Y no es casualidad que estemos leyendo el libro de Marcos, que lo estemos entendiendo de la manera que lo estamos entendiendo. No es casualidad. Dios quiere que lo entiendas para tomar una decisión informada, correcta, no emocional e incompleta. ¿Por qué quiere Marcos orillarte a tomar una decisión? ¿Por qué Dios inspira a Marcos a escribir su evangelio de tal forma que nos acorrale para tomar una decisión? ¿Por qué? Porque el mismo rey que llegó entonces sigue llamándonos hoy. La pregunta ya no es si el reino ha llegado. Eso ya claro. La pregunta es cómo estamos respondiendo al llamado de Dios hoy. Porque seguir a Jesús no es añadir nuestra vida. Es reorganizar toda nuestra vida bajo su gobierno. No es añadirle cosas. Es reorganizar mi vida bajo su reino. El rey inesperado sigue llamando.
Y el Rey inesperado sigue llamando a personas inesperadas a una obediencia real, inmediata y consciente. ¿Cómo le vas a responder a Dios hoy? Yo creo que aquí no hay nadie que no tengamos que darle una respuesta a Dios hoy. Porque el llamado de Dios a nuestras vidas siempre está latente y presente en el momento en que abrimos los ojos. Decimos: aquí estoy, Jesús. Voy a seguirte hoy. ¿A dónde vamos a ir?